Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Sánchez, soy docente del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Pontificia Bolivariana y el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes que son las deformaciones y los esfuerzos, como introducción al capítulo de propiedades mecánicas de los materiales. En este capítulo vamos a entender estos conceptos y vamos a profundizarlos un poquito tanto en sus cálculos como en su tipología. Entonces, ¿cuáles son los tipos de deformación? ¿Qué es la deformación? La deformación es, como su nombre lo dice, cambiar la forma. ¿Cambiar la forma de qué? De la pieza, del material que se está trabajando. Entonces, los tipos de deformación que existen en los materiales son tres principalmente, que son deformación elástica, deformación plástica y deformación viscoelástica. Aquí podemos ver unos ejemplos muy claros de cuáles son estos tipos de deformación y que estoy seguro que ustedes cuando los vean los van a reconocer. Entonces, en la izquierda inferior, en la esquina inferior derecha, tenemos un resorte que cuando lo deformamos, él recupera su forma. Lo mismo ocurre con esta canastilla o con esta cesta de plástico que estamos viendo en la mitad, en la parte inferior, que también recupera su forma después de que le damos esa deformación. Fíjense que en el caso del resorte estamos teniendo una deformación lineal, mientras que en el caso de la canastilla de la mitad, de esa cesta, de ese pequeño resorte, que es ya de un carácter más volumétrico, impreso en 3D muy probablemente, entonces estamos teniendo una deformación en diferentes ejes. Otro ejemplo de la deformación, por ejemplo, plástica, es la que vemos en la parte superior, donde vemos cómo se hace el rolado, ¿sí? Que es una flexión de una barra. Entonces ahí vemos cómo al deformar la barra queda deformada, especialmente si la barra, por ejemplo, es metálica, va a tener estas características de que va a permanecer deformada. Por otra parte también tenemos un colchón. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de trabajar con colchones ortopédicos o de dormir en colchones ortopédicos, que muchas veces cuando ustedes se levantan después de la noche queda la deforma de sus cuerpos. Pero luego cuando ustedes vuelven en la noche otra vez a acostarse a dormir, pues ya el colchón se ha recuperado totalmente. Y esto ocurre porque el colchón tiene una deformación que se demora en recuperarse, pero se recupera. Entonces eso es lo que se llama viscoelástica. ¿Por qué? Porque fluye lentamente, pero tiene una recuperación elástica al final. Entonces estos tipos de deformación tienen unas características microestructurales que les permiten llegar a ese tipo de deformación. Entonces en esta diapositiva podemos ver como, por ejemplo, la deformación elástica depende de las interacciones interatómicas e intermoleculares. Es decir, no puede haber deformación elástica si no hay estímulo o deformación, si no hay un estímulo o una deformación de los átomos, de las distancias interatómicas. Mientras que por otra parte podemos ver cómo la deformación en los polímeros ya no depende solamente de las interacciones, de las deformaciones interatómicas, sino ahora también de las deformaciones intermoleculares, es decir, del estiramiento de las cadenas carbonadas. Por eso en los materiales y en los cerámicos dependemos de las interacciones interatómicas e intermoleculares, mientras que en los materiales poliméricos tenemos una deformación elástica asociada principalmente a también deformaciones interatómicas intermoleculares, pero le sumamos el estiramiento de las cadenas carbonadas o de las cadenas moleculares. Mientras que la deformación plástica no es tan sencilla, no es tan simple, porque depende de diferentes mecanismos en función del tipo de material. Entonces, si tenemos materiales metálicos, entonces la deformación plástica depende de la deformación de los granos, del estiramiento de los granos, depende del desplazamiento de las dislocaciones, depende de muchos otros factores, inclusive del movimiento intergranular, depende de qué tantas vacancias, qué tantos defectos microestructurales tenemos que acaban restringiendo la capacidad de formación, ¿sí? Entonces, en los materiales metálicos, en los materiales cerámicos, pues es muy sencillo porque casi no tenemos deformación plástica. La mayor parte de la deformación, como vamos a ver más adelante cuando veamos la curva de esfuerzo de formación, vamos a ver que los materiales los cerámicos casi no tienen deformación plástica. Eso implica que la mayor parte de la deformación sería elástica.
Y finalmente en los materiales poliméricos, nuevamente dependemos de la movilidad y de la rotación, de la capacidad y de la libertad que tengan las cadenas carbonadas para poder deformarse permanentemente. Entonces ahí tenemos, si tenemos cadenas carbonadas, porque si por ejemplo tenemos estructuras reticulares o tenemos estructuras entrecruzadas, pues entonces vamos a tener restricciones a la movilidad y vamos a disminuir con eso la plasticidad. Entonces, ¿por qué les hablo principalmente de estos dos tipos de deformaciones que son la elástica y la plástica? Porque son los tipos de deformación predominantes en la mayor parte de los materiales. Y ya sabemos, entonces, como resumen muy puntualmente, que la deformación plástica en los materiales metálicos se debe a las dislocaciones y a la movilidad de esas dislocaciones, aparte de los efectos granulares. En los materiales poliméricos depende de la movilidad de las cadenas carbonadas, y en los materiales cerámicos casi no se deforman. Ay, profe, y entonces para los casos de la deformación elástica, hay que aplicar. Muy sencillo. En los casos en los que tenemos deformación elástica, siempre dependemos de las deformaciones interatómicas e intermoleculares. Ya. No hay otros mecanismos de deformación elástica. Depende directamente de la fuerza de los enlaces intermoleculares e interatómicos. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo para comprender mejor los conceptos de deformación elástica y deformación plástica. Entonces, imaginémonos que tenemos un caucho, ¿sí? Una liguita o un elástico, y que esta liguita, cuando la estiramos sin deformarla, o sea, solo la dejamos de una forma en la que podamos medirla linealmente, entonces medimos su longitud inicial y luego cogemos y lo estiramos al máximo sin que se quiebre. Entonces lo estiramos al máximo sin que se quiebre y medimos esa longitud máxima. Entonces esa longitud inicial va a ser L sub 0. Esa longitud máxima la vamos a marcar como L máximo. Y esa longitud final, cuando ya lo soltamos después de haber deformado al máximo posible, casi al punto de rotura sin romperlo, entonces medimos esa longitud final. Va a cambiar. Lo más probable es que el material cambie la longitud con respecto a la longitud inicial. Esa longitud que cambió la vamos a llamar longitud final. Cuando ya liberamos la fuerza, después de que lo tuvimos al límite de deformación máxima, lo soltamos y esa última deformación, esa es la deformación final. Entonces, en estas ecuaciones vamos a poder ver cómo se calculan las deformaciones. Entonces la deformación siempre se simboliza con la letra delta, con la letra griega delta, y ese delta P va a ser la deformación plástica. La deformación plástica es la deformación final, la de cuando ya solté las fuerzas, versus la longitud inicial. Entonces la longitud final menos la longitud inicial. Ahí tenemos la deformación plástica. Por ejemplo, yo le estiré hasta 28 centímetros, tenía 10 centímetros, ¿sí?, de longitud inicial. Luego lo estiré hasta 28 centímetros y luego lo solté y se me devolvió hasta 12 centímetros. Entonces, longitud inicial 10, longitud máxima 28, longitud final 12. Y la deformación plástica, como es longitud final menos longitud inicial, entonces sería 2 centímetros, ¿sí? Algo muy importante es que esta longitud, esta deformación es una deformación que se mide numéricamente con unidades, entonces en centímetros, milímetros o en lo que corresponda. Por otra parte tenemos la deformación elástica. Entonces ya sabemos que la deformación plástica es la longitud final menos la longitud inicial porque es lo que no se recuperó. Recuerden que la deformación elástica es la que se recupera, la deformación plástica no se recupera, queda ahí permanente, ¿sí? Como cuando cogemos una plastilina y le damos forma y queda con la forma con que lo dejamos, ¿sí? Mientras que la deformación elástica es como cuando estiramos el caucho, se recupera totalmente y entonces ahí tenemos una deformación elástica. O como cuando golpeamos un martillo contra una pared y se nos devuelve con la misma fuerza con que lo impactamos. Entonces, esta deformación elástica, ¿cómo la mediríamos? Ya tenemos la deformación plástica y tenemos la longitud inicial. Entonces la deformación elástica va a ser el total, lo máximo que se estiró, menos la deformación plástica, que es la permanente, menos la longitud inicial. Y ahí tenemos ese segmento que estiró, eso es la deformación elástica, en este caso del caucho, ¿sí? Entonces tendría que la deformación elástica igual a la longitud máxima menos la longitud inicial menos la deformación plástica. Y por tanto la deformación total tenemos una longitud inicial y tenemos una elongación máxima, una deformación máxima. Entonces vamos a calcular la deformación total como la longitud máxima menos la longitud inicial.
y ahí la tenemos. Y esa tiene que ser la sumatoria de la deformación plástica y de la deformación elástica, porque no estamos teniendo otros mecanismos de deformación macrodimensionales. Pueden haber otros, pero ya son más micro. Muy bien. Esto para deformación nominal. También existe otra deformación que se llama la deformación unitaria. La deformación unitaria es cuando nosotros medimos con referencia a la longitud inicial. Es decir, calculamos las deformaciones, la plástica y la elástica, pero las comparamos con la longitud inicial. ¿Esto para qué? Para poder medir esta deformación en porcentajes. ¿Por qué? Porque independientemente de que yo quiera trabajar con una barra de 2 metros, 10 metros, 20 metros, yo quiero saber cuánto se me va a deformar a mí longitudinalmente, es decir, cuánto se me va a deformar a lo largo, y que eso se me replique en otras dimensiones. Entonces ahí es donde yo tengo que entrar a ver la deformación unitaria. La deformación unitaria se simboliza con la letra epsilon, como lo pueden ver en la ecuación de la mitad de la diapositiva. Y es el delta L. Recuerden que los deltas siempre son cambios, entonces es un cambio de la longitud sobre la longitud inicial, es decir, longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial. Ojo, esta es una ecuación general de un delta L, ¿sí? De una deformación unitaria básica, ¿sí? No estamos diciendo que en este caso es ese delta L, porque podemos tener una deformación unitaria plástica, una deformación unitaria elástica, y entonces tendríamos que entrar a ver los delta P y los delta S, ¿sí? Entonces, muy bien, y esto, recuerden que esto es en factor unitario. Por ejemplo, en el caso de que estábamos analizando, la longitud inicial era 10 y la longitud final era 12, y entonces la diferencia daba 2 sobre 10, eso me va a dar 0.2. Y ese 0.2, por eso se llama deformación unitaria, porque se mide sobre 1, es decir, 1 es el 100% y 0.2 sería 20%. Entonces, de esa manera, por ejemplo, la deformación unitaria plástica, como lo podemos ver en esta diapositiva, es 0.2, mientras que la deformación unitaria elástica sería 1.6. Y de esa manera es como se calculan las deformaciones y cómo se entiende la deformación. Entonces, para recopilar así muy puntualmente, deformación unitaria, deformación unitaria, la que se mide con respecto a 1, siendo 1 la longitud inicial. Deformación nominal se tiene que dar en unidades, entonces 2 centímetros, 10 centímetros, 18 centímetros. De la deformación plástica es la que permanece una vez que quitamos las fuerzas. La deformación elástica es la longitud máxima menos la deformación plástica menos la longitud inicial, y ahí tenemos la deformación elástica. Entonces, una vez que entendemos estos conceptos, vamos a entender qué son los esfuerzos, porque son importantes para estas propiedades mecánicas que vamos a ver. Los esfuerzos son las fuerzas internas que actúan en diferentes puntos de un plano cortante que describen en función de una cantidad llamada esfuerzo, que representa la intensidad de las fuerzas internas por unidad de área, para que me entiendan. Cuando yo estoy aplicando las fuerzas sobre una barra, sobre lo que sea, sobre cualquier tipo de figura geométrica, esas fuerzas no se van a distribuir linealmente, como uno lo ve muchas veces en notaciones vectoriales. No, esas fuerzas van en diferentes sentidos, ¿sí? En función de las orientaciones de los enlaces interatómicos intermoleculares. Entonces, son millones, son megamillones, o sea, son gigallones, son miles de millones de vectores saliendo en diferentes direcciones, ¿sí? En función del área transversal, de cuál es la magnitud del área transversal. Entonces, cuando yo tengo esa cantidad de vectores saliendo en diferentes orientaciones, yo lo que hago es que a nivel macrodimensional cojo el cuerpo como si fuera uno solo, sin que tuviera de pronto todas las distinciones de heterogeneidad que tenga microestructuralmente, y entonces asumo que la fuerza se está transmitiendo de entrada y salida, punto. ¿Sí? Fuerza que entra, fuerza que sale por la barra y punto, ¿sí? Y entonces asumo como esfuerzo la relación de fuerza sobre área, ¿sí? Y entonces, profe, pero entonces si tenemos diferentes geometrías en la pieza, pues claramente vamos a tener diferentes esfuerzos, porque el esfuerzo va a ser igual a fuerza sobre área, como lo pueden ver acá en la ecuación de la parte inferior izquierda. Entonces, si el esfuerzo es fuerza sobre área, en las unidades del Sistema Internacional de Medidas usamos Newton y usamos metros cuadrados para área específicamente. Entonces tendríamos que las unidades del esfuerzo serían Newton sobre metro cuadrado. Algo muy importante es que Newton sobre metro cuadrado es Pascal.
Pascal. Pascal es la medida de medición del esfuerzo, ¿sí? Es muy diferente esta fuerza sobre área a la presión, que también es fuerza sobre área, pero son fuerzas sobre área interna. Entonces, ¿cuándo hablamos de presión y cuándo hablamos de esfuerzo? Cuando tenemos una barra sometida a esfuerzos, un eje, un rodamiento, cuando son fuerzas más mecánicas, entonces estamos hablando de esfuerzo. Cuando hablamos de unas fuerzas internas en un recipiente sometido a presión, ¿sí? Un tanque, y trabajamos con fluidos. Entonces, cuando trabajamos con líquidos, con gases, y que son fuerzas internas manifestándose en el interior de este recipiente, ya sea un tanque de forma cilíndrica con hemisferios, todo eso es presión, y ahí trabajamos con el sistema KSI y PSI. ¿Listo? Entonces, ya para cerrar, quiero aclararles que esos esfuerzos, como yo les dije, como las fuerzas van en diferentes sentidos, pues depende de dónde yo estoy aplicando la fuerza. Entonces, si las fuerzas están entrando, si las fuerzas están saliendo, si las fuerzas están atravesando el material. Entonces, quiero aclarar dos conceptos muy puntuales: el eje longitudinal y el eje transversal. El eje longitudinal no es más que yo cojo una pieza, una masa cualquiera, amorfa, ¿sí? Y donde tiene su dimensión más grande, ese es el eje longitudinal. Entonces, en una barra es muy sencillo, porque nosotros tenemos, por ejemplo, un radio de 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros y una longitud de 2 metros, 3 metros, pues obviamente la longitud va a ser el eje longitudinal a lo largo de la longitud, ¿sí? Entonces, para que me entiendan, el eje longitudinal es donde es más masivo el cuerpo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando nosotros hallamos el eje longitudinal, se entiende como eje transversal el que es perpendicular al longitudinal. Entonces, si yo tengo un eje longitudinal y tengo un eje que lo corta, ese eje es transversal. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en consideración. Eje longitudinal, el más extensivo, el más masivo, eje que tiene la dimensión más grande, y eje transversal, considerando que tenemos 3 dimensiones, ¿no? X, Y, Z en un cuerpo. Y el eje transversal va a ser el perpendicular. Y esto es muy importante para entender cuáles son los tipos de esfuerzos, porque los esfuerzos son de 5 tipos: tracción, compresión, tracción también se le dice tensión, compresión, flexión, torsión y cortante. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando las fuerzas están saliendo del cuerpo, es decir, cuando estamos estirando el cuerpo, por decirlo así, porque estamos aplicando fuerza en los dos extremos para separar los átomos, entonces estamos aplicando fuerzas en tensión. Cuando las fuerzas están entrando al cuerpo, uniendo los átomos, comprimiendo los espacios interatómicos, esas fuerzas llaman esfuerzos de compresión. Cuando nosotros tenemos el material con 2 pivotes o con un pivote, principalmente con 2 pivotes o 2 puntos de apoyo, y tenemos una fuerza que lo está atravesando perpendicular al eje longitudinal, eso se llama flexión. Cuando tenemos que el material está girando alrededor del eje longitudinal, es decir, no es transversal, es una fuerza que se mueve en el plano transversal, pero que no es transversal, se mueve, eso se llama torsión. Y finalmente, cuando tenemos 2 fuerzas diferentes, ¿sí? Con 2 sentidos diferentes, atacando el material, especialmente perpendiculares las 2 fuerzas al eje longitudinal, entonces tenemos esfuerzos cortantes y se genera un fenómeno que se llama cizallamiento, ¿sí? Esto va a ser muy importante para que ustedes lo entiendan más adelante cuando veamos los ensayos mecánicos, los ensayos de caracterización de las propiedades mecánicas de los materiales. Entonces, espero que con esto ustedes ya hayan entendido los tipos de esfuerzos y los tipos de deformación. A continuación les dejo la bibliografía para que la puedan consultar y puedan profundizar estos conceptos. Agradezco mucho su atención y espero que tengan un excelente día. Muchachos, no olviden suscribirse, y si tienen alguna inquietud la pueden dejar en la caja de comentarios, la voy a estar leyendo y con mucho gusto la podré resolver. Si la puedo resolver, la atenderé. Muchas gracias.